Polígonos. Un polígono en la región del plano limitada por tres o más segmentos, unidos consecutivamente. Veamos, tenemos aquí una figura poligonal formada por 5 lados. Vamos a reconocer ahí sus elementos. Unos elementos es el llamado vértice, que viene a ser el punto de partida del segmento y a su intersección con otro consecutivo. También tenemos el lado, que es la línea formada por el contorno del polígono. Tenemos también el ángulo interior, que es la abertura formada por dos lados consecutivos. Y un ángulo exterior que resulta de la prolongación de uno de los lados formado con el lado consecutivo. Veamos ahora su clasificación. Hay varios criterios. Primero, lo conoceremos según el número de lados. Entonces, observamos en la figura, tiene 3 lados. Se le llama triángulo. La siguiente figura tiene 4 lados, será los cuadriláteros. La de 5 lados será pentágono. De 6 lados será hexágono. De 7, heptágono. De 8, octágono. De 9, eniágono, o también otros le llaman nonágono. De 10, decágono. Y así puede incrementarse los polígonos. Por ejemplo, de 15 lados se le llama pentadecágono. De 20 lados se le llama icoságono. También hay otro criterio de clasificación, que es según sus características. Podemos ahí determinar con respecto a la medida de sus lados. Si su medida de sus lados todos son iguales, se le va a llamar polígono equilátero. Podemos ahí dibujar alguna de ellas. Y básicamente, para reconocer que son equiláteros, se estila dibujar una señal. Por ejemplo, aquí observamos que hay una rayita. Otros colocan sus medidas. Otros símbolos que permitan garantizar al expresar que sean de igual dimensión. Otros podrían ser una línea ligeramente gruesita para determinar que tienen igual medida. Asimismo, también existe otra característica. Cuando el polígono tiene la misma medida en los ángulos, generándose ángulos congruentes. Ahí podemos distinguir algunos de ellos y se reconoce por la mención. Vemos ahí en el triángulo que todos tienen la misma medida angular y expresada en la cantidad, que es de 60. Otros usan un símbolo desconocido, por lo general la letra del alfabeto griego. Pero cuando en una figura geométrica aparece un cuadradito, recordemos ese llamado ángulo recto. Es decir, que todos miden 90 grados según la figura presentada. Existe otro criterio de clasificación de los polígonos que cuando son a la vez, tanto equiláteros y equiángulos, o sea que cumplan la condición de estas dos, recibe el nombre de polígono regular. Podemos reconocer en ellos, por ejemplo, el triángulo llamado equilátero, también es equiángulo, porque cada ángulo mide igual y además es regular.
Por ejemplo, acabo de dibujar aquí un hexágono. Me indica que tiene lados iguales por el puntito que se menciona, como también me descifra la medida angular de cada uno de la parte interior. O en el cuadrado, que es un polígono regular, dado que tiene lados congruentes y ángulos congruentes. Existe otra clasificación de acuerdo a la medida angular. Si todos los ángulos del polígono son convexos, se llamará también polígono convexo. Pero si un ángulo interior es mayor a 180, o sea, ya no es convexo, se le va a llamar polígono no convexo o polígono cóncavo. Vemos ahí, por ejemplo, el modelo. Veamos ahora la aplicación a unos ejemplos prácticos. Pregunta número 1. Respecto al rectángulo, responde: ¿será equilátero? Recordemos, equilátero debe tener igual medida de sus lados. Y al observar nuestra figura, nos damos cuenta que hay un lado de mayor medida que el otro. Por lo tanto, ya no es equilátero. No cumple esa condición. También nos preguntan, ¿será equiángulo? Necesitamos tomar la medida angular. En un rectángulo sabemos propiedad que cada uno de los ángulos es igual a 90 grados. Entonces, eso me permite afirmar que sí es un polígono equiángulo. Y su representación de esa medida angular es con los cuadraditos que se colocan justamente en el vértice como medida angular. Nos dicen, ¿será regular? Recordemos, para que sea regular debe ser al mismo tiempo equilátero y equiángulo, y en este caso no cumple. Veamos un segundo ejercicio. Respecto al rombo, respondo: ¿será equilátero? Si tomamos la medida de los lados del rombo, nos damos cuenta que todos sus lados tienen igual medida. Son lados congruentes. Por lo tanto, afirmamos que sí es equilátero. Pregunta B. ¿Seré equiángulo? Al observar la medida angular en uno de ellos, al comparar con el otro, son de diferente medida. Por lo tanto, ya no es equiángulo. Escribimos no. ¿Será regular? Recuerde, para ser regular debe ser a la vez equilátero y equiángulo. Y según observado, no cumple para el rombo. Pregunta 3. Uniendo dos triángulos equiláteros y un cuadrado, se ha formado un hexágono, tal como está en la figura. Nos preguntan, ¿el hexágono obtenido será equilátero? Analicemos la medida de sus lados. Es un triángulo equilátero, o sea, quiere decir que la medida de sus lados es igual. Pero junto a él está el cuadrado. Entonces quiere decir que también el cuadrado tendrá la misma medida. Y en función de uno de los lados del cuadrado se forma el otro triángulo. Entonces estamos verificando que todos
tienen la misma medida angular. Por lo tanto, sí es un polígono equilátero. Pregunta B. ¿Será equiángulo? Veamos. Un cuadrado tiene medida angular de 90 grados. Pero la abertura completa va a ser los 90 más lo del triángulo, que vale 60. La suma sería 150. Pero en el otro sector solamente hay 60. Vemos entonces que las medidas angulares no son iguales. Por lo tanto, no es equiángulo. ¿Será regular? Tampoco. Porque para ser regular debe cumplir las dos condiciones y no se ven en este problema. Pregunta 4. Nos presentan el tangram, que está formado por 7 piezas que están enumeradas ahí. Nos preguntan, ¿cuál de las piezas será un polígono regular? Analicemos cada pieza. La pieza número 1, vemos que es un romboide. Y el romboide, los ángulos no tienen igual medida. No cumpliría el romboide. La figura es un triángulo. Es un triángulo rectángulo, donde un ángulo es recto y los otros son ángulos agudos. Por lo tanto, al no ser equiángulo, tampoco será regular. La figura 3, de igual manera, nos presenta un triángulo isósceles, pero los ángulos diferenciados. Sus tres lados no son de igual medida. La figura 4, de igual manera, es un triángulo isósceles, pero los ángulos tampoco cumplen, porque son ángulos rectos formados por la intersección de las diagonales del cuadrado. Luego viene la figura 5, que es el cuadrado, y el cuadrado tiene lados de igual medida como ángulos de igual medida. Es decir, es a la vez equiángulo y equilátero. Por lo tanto, es un polígono regular. Última pregunta. Número 5. Calcule el perímetro del siguiente polígono regular. Me dice polígono regular. Entonces yo acá debo de asegurar que la medida del lado formado por el segmento BC con el segmento AE van a ser iguales y todos sus lados. Y en ella aparece una dimensión expresada en expresión algebraica con x menos 1 y por aquí con 2x menos 9. Dado que es un polígono regular, entonces sus lados se deben igualar. Y tenemos una ecuación donde podemos desarrollar usando transposición de términos, donde el x con el 2x se van a juntar porque son semejantes. De igual manera lo hará el numeral 9 con el numeral 1. Por lo tanto, despejando, nos queda que 9 menos 1 me da 8 y 2x menos x igual a x. O sea, el valor de x es 8. Pero la pregunta es el lado del polígono. Al observar, el lado del polígono viene a ser x menos 1. Por lo tanto, debo de reemplazar. Dado que x vale 8, al reemplazar 8 menos 1, descubrimos que el segmento BC vale 7. Dado que todos los lados son de igual medida, sumaremos el 7 5 veces para hallar su perímetro. O también multiplicar 7 por 5. Y eso nos da el valor de 35.